A ver, que el Señor les bendiga. La verdad que se me dio la responsabilidad de poder presentar, de exhortar la palabra, porque la verdad que ella es la que es el centro de este servicio. Ella es lo importante y lo que venimos a buscar, ¿cierto? Bien, pero hoy día estamos celebrando a nivel nacional e internacional de lo que es la Navidad, ¿cierto? Pero ¿de qué trata la Navidad? Esa es la pregunta que debemos hacerle a los cristianos. Y también, porque las personas del mundo entienden como una celebridad, ¿cierto? Como algo, como una justificación para dar rienda suelta a los deleites, ¿cierto? En este caso el trago, la fiesta y cosas que no glorifican al Señor. Pero el Hijo de Dios, la pregunta debe ser, ¿de qué trata la Navidad?, ¿cierto? Y la verdad que la Navidad trata de Jesús viniendo a este mundo. Trata del Hijo de Dios, aquel que existía desde la eternidad junto con el Padre, como el resplandor de la gloria de Dios, lo cual es la fiel imagen de lo que Él es, el Verbo hecho carne. También trata de aquel nacimiento virginal de un niño. Esa palabra, téngala presente, un niño. Aquel que fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, ya que era el Hijo de Dios, no en la forma en que tú y yo lo somos, sino en una forma completamente diferente. Pero también trata la Navidad de la venida de un hombre llamado Jesús, en quien toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal. La Navidad también trata de la llegada del cumplimiento, hermano. Escúcheme bien. Trata del cumplimiento de todos los tiempos. ¿Cuál tiempo? Aquel que había sido profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento, que nacería un gobernante en Belén, y cuyo nombre sería, escuche bien, Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este niño no sería cualquier niño, sino que sería aquel Mesías prometido, aquel ungido, aquel vástago del tallo de Isaí, aquel hijo de David, el Rey eterno. Y de acuerdo con Marcos, capítulo 10, versículo 45, la Navidad trata de lo siguiente. Trata de la venida del Hijo del Hombre, que no vino para que le sirvan, sino más bien vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estas palabras resumen o son una breve explicación de lo que es la Navidad. Y espero, mis hermanos, que Dios las grabe en sus mentes y en sus corazones. Pero también les voy a pedir que abran su corazón para recibir y entender que la Navidad no consiste en los arreglos. La Navidad no consiste en la fiesta. La Navidad no consiste en un árbol. La Navidad consiste en el mejor regalo imaginable. ¿Cuál es este regalo? Jesús se ha dado a sí mismo, por ti, por mí, muriendo en una cruz y sirviendo de pago con su vida para esa deuda que nos era contraria y que no podíamos resolver nosotros. Aquello lo hizo Cristo para estar contigo, escúcheme bien, para estar contigo y conmigo en la eternidad, porque Dios nos predestinó en Él desde la eternidad a la eternidad. En Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 1 al 7, no quise tomar un texto en específico, sino más bien quiero que entienda aquello que le estoy dando de introducción, que desde el Antiguo Testamento los profetas anunciaban el cumplimiento que veremos reflejado en el Nuevo Testamento. Y en Isaías, en el capítulo 9, entre el versículo 1 al 7, le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos.
en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, versículo 3. Has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Versículo 4. También tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaban en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego y serán consumidas por las llamas. Versículo 6. Porque nos ha nacido un niño. ¿Se acuerdan la palabra que le dije? Nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. ¿Cuáles nombres? Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. 1500 años atrás, Isaías estaba profetizando de aquel Mesías prometido, Jesús. Y acabamos de leer sobre un reino de paz. Pero ¿quién traería este reino de paz? Aquí lo vemos entre el versículo 6 y 7. Y la sorprendente respuesta es nada más ni menos que un niño. ¿Se acuerdan que le dije que guardara esa palabra? Un niño. Pero es un niño del cual se dicen grandes cosas. ¿Cuáles son estas grandes cosas? Primero se nos dice que la soberanía estará sobre sus hombros. ¿A qué se refiere esto? Que todo estará bajo su control. Lo eterno, lo físico, lo espiritual, todo estará bajo su gobierno. También se nos dice que será un consejero admirable, pero solo Él puede mostrarnos la verdad para aliviar el corazón del ser humano. Solo su palabra, Jesucristo, el verbo hecho carne, solo su palabra es suficiente para nosotros. Pero también nos dice que este niño será un Dios fuerte y será Padre eterno. Es el niño, nada menos que Dios mismo. Pero también se nos dice que es el príncipe de paz. ¿Por qué? Porque Cristo, Jesús, vendría para terminar con todos los conflictos de este mundo. Aquello que le angustia al hombre, que sin pensarlo hoy día estamos celebrando la Navidad, pero nuestros corazones, nuestras mentes están turbadas. Más de alguno tiene su corazón pensando en otras cosas. Estamos aquí en el culto y estamos pensando en otras cosas. Que Dios nos ayude. También se nos dice que este niño traería un reino de paz, pero este reino sería eterno. El mundo da una paz pasajera. ¿Cómo nos da la paz el mundo? Dándonos bienes, dándonos buen pasar, buen bienestar, buena ropa. Pero eso es perecedero, hermanos. Este reino, el cual traería este niño, nunca nadie podría detenerlo, ya que Él lo comenzó y jamás se acabará el bienestar por Él que da a su pueblo. Isaías, sin embargo, nos deja con una pregunta. Y esta pregunta nos dice que ¿quién es este niño? Porque no habla de un niño. Y nos dice que es consejero admirable, nos dice que es fuerte, nos dice que es príncipe de paz, que su reinado será eterno. Pero ¿quién es este niño? Y la verdad que esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, muchos años más adelante. Y esto lo vemos en Lucas, en el capítulo 2, entre el versículo 8 al 32. Y yo lo voy a leer, usted lo anota por ahí, lo guarda y después lo busca.
Lucas capítulo 2, versículo 8 al 32, dice lo siguiente. Imagínense, Isaías en el Antiguo Testamento hablando de aquel niño y Lucas, aquel doctor, escribiendo muchos años más adelante. Dice lo siguiente, versículo 8. En esa misma región, miren lo que dice, había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Entonces sucedió que un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los envolvió en luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren lo que dicen los ángeles, miren que les traigo malas noticias. No, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Versículo 11. Hoy, escuche bien, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 12. Esto les servirá de señal. ¿Por qué? Escuche la palabra que yo les había dicho al comienzo. Encontrarán, ¿qué cosa? A un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Versículo 13. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos, ¿a dónde? Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron ¿a quién? A María y a José. ¿Y a quién más encontraron ahí? Al niño que estaba acostado en el pesebre. Versículo 17. Cuando vieron ¿a quién? Al niño. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Pero María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Versículo 20. Los pastores, ¿qué hicieron? Miren lo que dice el versículo 20. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto, pero también por lo que habían oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidaron, lo llamaron ¿cómo? A este niño, ¿cómo lo llamaron? Jesús. Nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Versículo 23. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Entonces, cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, escuche bien, aquí entra otra persona en el acto. Simeón. Simeón dice que lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios al ver a este niño. Cuando lo tomó, él supo quién era este niño. El Espíritu Santo le dio testimonio de quién era Jesús. Y mire lo que dice: lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Mire lo que dice Simeón, versículo 29. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? Tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, aquella luz que ilumina a las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién es el niño de cual habla la historia? El niño es Jesús, porque nos dice que cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidados, le colocaron un nombre, Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Pero si el niño ya vino a esta tierra, ¿qué debemos esperar entonces hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer este niño?
iba a establecer su reino, aquel reino de paz, que traía luz a las naciones. ¿Cuántos de nosotros, cuando conocimos a Jesús, sentimos la verdadera paz? ¿Cuántos de nosotros, cuando entendimos quién era Jesús, brilló la luz en nuestros corazones y entendimos que a veces es más importante tener la compañía de alguien al lado que un montón de cosas que se van a deteriorar con el tiempo? ¿De qué sirve pasar horas y horas trabajando si no pasamos tiempo en eso con nuestras familias? ¿De qué sirve pasar toda una vida construyendo algo que va a perecer si no valoramos y reconocemos a Dios en nuestra vida? La luz de Cristo ilumina nuestro entendimiento y llena nuestro corazón de paz. Aquel reino que Jesús vino a establecer era un reino de luz y de paz. Mi paz, dijo Cristo, no es como la que el mundo la da. Venid a mí, todos los que estén trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. ¿De qué descanso está hablando el Señor? Aquel descanso en el que no puede entrar ni mi esposa, ni mi hermano, ni ninguno de ustedes puede entrar en mi corazón. Solo Cristo da esa paz. Él es el único que puede entrar hasta lo más profundo de mi corazón. Él es capaz de ver lo que yo estoy pensando en este momento y de lo que usted está pensando en este momento, de lo que no es capaz de confesar delante de los hombres. Aquello es capaz de ver Jesús y Él no te juzga, Él te da paz, porque Él te perdona y Él te ama. Entonces, ¿por qué cree usted que Simeón es el ejemplo ideal de la reacción que debemos tener frente a Jesús? ¿Cómo la experiencia de Simeón debiese ayudarnos a nosotros a entender quién es Jesús? Hoy en día escuchamos de Jesús, ya Jesús, como si fuese cualquier cosa, como si Jesús lo encontráramos en el mall comprando un regalo, como si Jesús lo encontráramos en el mejor árbol, más iluminado, como si Jesús lo encontráramos en la mejor fiesta, en la mejor comida, en el mejor banquete. Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. El Hijo de Dios, hecho carne, aquel que vino a presentar las buenas nuevas de salvación, aquel no tenía dónde recostar la cabeza. Y a veces nosotros nos esperamos tanto en querer lo mejor, que Dios nos ayude. Simeón vio a Jesús por la fe, porque cuando él vio al niño, vio mucho más que un bebé indefenso, vio al Cristo del Señor. Cuando Jesús nació, fue declarada una guerra cósmica. ¿Por qué? Porque aquel príncipe que gobierna las esferas de esta tierra, Satanás, el diablo, tembló de miedo. Porque cuando el Hijo de Dios nació, él vio que su reino estaba comenzando a deteriorarse. El grito de guerra fue dado. Y Jesús en la cruz venció 3 cosas. Venció la muerte, venció el pecado y venció el diablo. Venció la muerte porque Él fue capaz de levantarse. Fue capaz de levantarse de la tumba y resucitar al tercer día. Y de presentarse delante de los hombres y decir: yo doy vida y vida eterna. Y es más, yo quiero que donde yo voy, ustedes también estén. Venció el pecado, porque Él fue justo en todo. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Nosotros podemos descansar en la obra de Jesús, al saber que somos pecadores hasta el último día de nuestros días. Pero Jesús es nuestra justicia. Él es nuestra paz. Jesús venció al diablo, porque aquel que trató de tentarlo en el desierto, Él dijo: no. Jesús
es superior a todas las cosas. Jesús es aquel Rey prometido. Entonces, ¿cómo crees que ha estado tu fe en Jesús durante este año? Te pregunto, ustedes que son creyentes, ustedes que a viva voz confiesan a Jesucristo, se analizan este año de aquí para atrás, ¿cuánto has amado a Jesús este año? ¿Qué cosa ha cambiado de ti este año? ¿A qué has muerto este año? ¿Has sido capaz de ver por la fe a Jesús y de descansar en Él? Porque le quiero decir algo, Jesús ya no es un niño. Jesús es el Rey anunciado por el profeta Isaías, unos 7 siglos antes de su llegada. Por eso deberíamos darle gracias a Jesús por su amor y su poder. Y además, mis hermanos, pedirle que nos ayude a tener la fe que tuvo Simeón en el año cuando él lo vio. ¿A cuántos de nosotros nos gozamos y damos glorias a Dios por Cristo? Hermanos, dejen que sea el tiempo de recordar en gratitud el perdón de Dios a través de Jesús, y permita en este día que sea una época para meditar en lo que Jesús hizo en la cruz y en el significado personal que tiene para ustedes en su vida. Dejen que este día sea un tiempo especialmente de renovación y de volver a comprometernos a vivir de acuerdo con la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos. Y les digo algo, mis hermanos, al hacer esto vamos a honrar mucho más de lo que haríamos con las buenas luces, con los buenos regalos o con la buena fiesta. En este día es motivo de dar gloria a Cristo y de decir gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Dios, por aquel reino que para mí era inalcanzable, pero que tú hiciste posible. Aquel reinado que no se manifiesta en cosas materiales, sino que es espiritual. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una feliz Navidad en Cristo, porque Él es nuestra Navidad. Él es nuestro motivo de dar glorias a Dios y decir bendito sea el Señor por su rescate en la cruz, por perdonarnos, hermanos. ¿Cuánta gente no te juzga hoy en día por tus pecados, por tus errores? Cristo es el único que podría juzgarte y te perdonó. Que Dios te bendiga, hermano. Póngase aquí. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque a cada momento podemos ver tu luz, porque podemos ver, Señor, tu gracia, podemos ver tu misericordia, Señor, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Señor, que hoy, Señor, al sentarnos a la mesa, podamos, Señor, también extender tu amor, podamos acordarnos de alguien y podamos invitarlo a nuestra mesa. Señor, que antes de sentarnos a la mesa podamos hacer lo que tú hiciste, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Porque este Evangelio, la buena noticia, lo que nos salva y lo que nos da paz. Te damos gracias por tu paz. Gracias, Dios, porque aquello que no podíamos hacer, Señor, tú lo hiciste. Gracias, Dios, porque tu palabra